recuerden que tenemos una oportunidad para invertir. El lote como tal tiene un área total de 5.400 metros cuadrados, o sea, eso es un poquito más de media hectárea, ¿no? La hectárea es 10.000 metros, eso es un poco más. Y ya en total de metros pagados se han pagado 2.830, o sea, el 53%, y el lote costó 650 millones, ¿sí? Ya nos falta por pagar 47%. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para pagar? El 31 de mayo. Y eso es una inversión, ¿no? Una inversión que nosotros podemos hacer, así como hacemos inversiones naturales, esa es una inversión sobrenatural, porque es algo que estamos creyendo. ¿Dónde está ubicado? Ahí entre Silvino, Pesque y Coma y el Broche, ¿sí? Hay un lote allí, o sea, al frente del Braulio, allí está ubicado. Es un buen lote, es un buen terreno, entonces es un buen tiempo para hacer inversiones, ¿cierto? Y usted lo puede hacer. Amén. Entonces, por favor, téngalo presente. Si usted quiere hacerlo, puede hablar conmigo. La idea es que cómo se está proyectando para hacer la inversión. El metro cuadrado en sí, dividiendo los 5.430 por 650, da más o menos 120.000 pesos, ¿sí? Si usted dice, yo quiero invertir o yo quiero sembrar, realmente sembrar en 1 metro cuadrado, en 2 metros cuadrados, pues usted multiplica los metros cuadrados que quiere invertir por, ¿cuánto? A ver, 120.000 pesos y ya, saca la cuenta, ¿cierto? La idea es que es un terreno que ahí es donde se va a colocar la iglesia Alfa, la principal, ¿sí? Se va a construir, y no solamente es para Alfa, sino para también cada uno de nosotros, porque cuando se hagan eventos grandes van a haber espacios también donde los niños se puede compartir, piscina, la idea es tener un espacio para piscina, para canchas de fútbol, de micro, de baloncesto, bueno, o sea, tener un buen espacio, ¿cierto? Y la idea es que eso es para todos los campus donde podamos allí disfrutar y bueno, que la palabra sea edificada, principalmente. Muy bien, vamos a nuestro tiempo en la palabra. ¿Cuántos expectantes de la palabra de Dios? Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor primeramente y vamos a arrancar con la palabra. Papi, te damos gracias, Señor, esta mañana, Rey, por el Espíritu Santo. Oramos por espíritu de sabiduría y de revelación y comprensión espiritual en ella, Padre. Señor, oramos para que toda venda de entenebrecimiento sea quitada, Señor, para que, Señor, podamos oír tu palabra, esa palabra que es preciosa, que es una buena semilla, Señor, que es sembrada en nuestros corazones y produce el fruto, Señor, Papi, para que el nombre de Jesús sea glorificado y exaltado, Padre, porque ese es nuestro deseo, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, hemos estado en una serie que se llama, ¿cómo se llama? Soy, tengo y puedo hacer, ¿cierto? Entonces ya vimos algunas cosas de lo que soy. ¿Quién me puede ayudar? ¿Soy qué? Soy bendecido, soy escogido, adoptado, acepto, redimido y perdonado. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Nuestra herencia, vimos 4 cositas. ¿Qué cosas heredamos? La palabra, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús y la vida Zoe. 4 cosas, ¿listo? Y también vimos acerca del poder de resurrección. 7 cosas o 7 maneras como el poder de resurrección actúa en nosotros. Nos dio una nueva vida, nos dio sanidad, nos dio, bueno, una posición de justicia, aunque esa no la tocamos, pero bueno, sí. También, ¿qué más? Nos dio esperanza. ¿Qué más? Señor. No, esa es la herencia. ¿Qué? Poder sobre la tentación y poder y autoridad sobre cualquier cosa. ¿Qué más? El Espíritu Santo, ya lo habíamos dicho. ¿Qué otro? ¿Ya están las 7? Bueno, gloria a Dios. Muy bien, lo tienen claro. Y hoy vamos a continuar, ahí quiero que vayamos un momento a Efesios, desde el versículo 20, Efesios capítulo 1, versículo 20.
Listo. La cual operó, está hablando del poder de resurrección, ¿sí? El cual operó en Cristo al resucitarlo de los muertos, al sentarlo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, vimos 4 maneras en que el poder que levantó a Jesús de los muertos actuó en él. ¿Cuáles son esas 4 maneras? Primero, lo resucitó de los muertos, ¿cierto? La segunda, dice que lo sentó en lugares celestiales. La tercera, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la cuarta, y lo dio por cabeza a la iglesia. Y eso que sucedió con Jesús también sucede con nosotros, ¿sí? Entonces, si a él lo levantó de los muertos, con nosotros nos hizo ¿qué? Una nueva creación, ¿sí? La segunda es que si él lo sentó en lugares celestiales, a nosotros nos dio ¿qué? Su justicia. Muy bien. Y si a él fueron sometidas todas las cosas bajo sus pies y nosotros somos su cuerpo, ¿qué sucedió a nosotros? ¿Qué nos dio? Autoridad. Muy bien, esos están repilos. Y la última, si a él lo puso como cabeza de la iglesia, a nosotros nos hizo ¿qué? Miembros de su cuerpo. Bien, miembros de su cuerpo. O sea que ese poder que fue efectuado en Cristo Jesús, también fue efectuado en nosotros. Amén. Y hoy quiero que nos enfoquemos un poquito acerca de eso de que Jesús fue hecho cabeza para la iglesia, pero nosotros fuimos hechos ¿qué? Miembros de su cuerpo. Miembros de su cuerpo. O sea que usted tiene que verse ahora como un miembro dentro del cuerpo de Cristo. ¿Como un qué? Miembro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ir un momento en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo, ¿sí? Un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa la palabra bautizar? Ayer los que estuvieron en la capacitación de bautismo, Seinson, Reni, Freddy. ¿Qué es la palabra bautizar? Muy bien. No, mejor dicho, la voy a pasar acá y para acá. Sumergirse, introducirse, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así sencillo, que usted puede llegar y meter un cubito de hielo y meterlo en agua. En cierta manera, el cubo de hielo se está bautizando en el agua, ¿cierto? Porque la palabra bautismo realmente fue tomada después para explicar principios espirituales, pero no, inicialmente cuando esa palabra se usaba, no era cosas espirituales, solamente era, oiga, bautice el chino era ¿qué? Mételo en agua y ya, no era más, era otra cosa. Entonces es ¿qué? Introducir en, ¿bien? Entonces cuando dice la Biblia aquí, por un solo espíritu, el Espíritu Santo fuimos ¿qué? Entonces sería ¿qué? Pero introducidos en un cuerpo, o sea que, ¿quiénes introdujo en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo, ahí está diciendo, ¿cierto? Porque por un solo espíritu fuimos todos introducidos en un cuerpo. O sea que el Espíritu Santo, cuando usted creyó en Jesús como Señor y Salvador, Él hizo una labor, y es que introducirlo en el cuerpo de Cristo. O sea que usted es un miembro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y sigue diciendo el versículo, sean judíos, griegos, o sea, no importa de dónde usted venga, ¿cierto? Lo importante es que usted haya creído en Cristo Jesús, dice sea esclavo, sea libre, sea hombre, sea mujer, sea como sea. Si usted creyó en Cristo Jesús, no importa el background en el cual usted venga, no importa. Lo importante es que usted haya creído en Jesús. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él no le pregunta, bueno, ¿y usted qué etnia, qué idioma? Nada. ¿Usted creyó en Cristo Jesús? Tenga. ¿Introducido en qué? En el cuerpo de Cristo. Dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea que cuando usted nace de nuevo, suceden 2 cosas muy importantes. No son las únicas, pero suceden 2 cosas muy importantes. Una es que al momento de que, ¿cómo nació de nuevo? Aceptando a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? Creyó y confesó. O sea que al momento que usted nace de nuevo, la primera cosa que sucede es que el Señor Jesús entra a habitar en usted. Lo primero que hace es ¿qué? Que Jesús viene a habitar ¿en dónde? En mí. Usted diga, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios no habita en todo hombre, sino solamente en ¿quiénes? En aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Él viene ¿qué? A vivir dentro de nosotros. Pero aparte de esto,
nosotros venimos a morar en Él. ¿Sí? O sea, eso son dos cosas. Una es que Él viene a vivir en nosotros y la segunda es que nosotros venimos a morar en Él. O sea, que ahora hacemos ¿qué? Parte del cuerpo de Cristo. Pareciera muy igual, ¿cierto? Pero desde las dos perspectivas usted puede entender y puede tener más revelación de la palabra. La primera es que Él vino a morar en mí, que yo soy templo de su espíritu, pero la segunda es que ¿qué? Yo estoy en Él, ¿cierto? ¿Sí? Yo estoy en Él. ¿Qué significa que yo estoy en Él? Que ahora soy miembro de su cuerpo, que usted fue introducido en el cuerpo de Cristo. Y lo que vimos allá en la oración es que Jesús es ¿qué? En el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos miembros. ¿Y será que mi mano actúa sola? O sea, si yo me estoy rascando es porque mi mano se le dio por hacer eso. ¿No? ¿Cierto? No, es porque ¿qué? Porque mi cabeza, ¿cierto? Entonces, si yo entiendo que yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo entiendo que hay una cabeza y que yo debo seguir la dirección de la cabeza. Amén. Entonces, la primera tiene que ver con mi identidad, con mi verdad posicional, ¿sí? Es lo que yo soy en Cristo Jesús. La primera es ¿qué? Pero la primera es que el Señor viene a habitar en mí, que yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces, habla de toda esa verdad posicional de lo que hemos estado hablando. Pero la segunda es la manifestación de Jesús a través mío, ¿sí? Es que el mundo conozca a Jesús por medio de mí. Él es la cabeza y yo simplemente actúo en lo que la cabeza quiere hacer. ¿Y qué es lo que quiere la cabeza hacer? La voluntad del Padre, ¿cierto? Jesús, ¿qué era lo que hablaba? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, cuando empezamos a meditar que yo ahora soy ¿qué? Miembro del cuerpo de Cristo, no solamente me voy a quedar una verdad posicional, sino que esa verdad posicional va a revelarse en este caminar cristiano, en el caminar del día a día. Bueno, ¿vamos bien o están un poquito, los estoy confundiendo? Vamos a Colosenses 1:18. Vamos igual abriendo la idea para entenderla un poco más. Colosenses 1:18. Dice, Jesús es ¿qué? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, somos nosotros, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿cierto? Que Él sea el ¿qué? El primero. Pero lo que nos dice la palabra es que Jesús es la cabeza, y la cabeza ¿qué hace? Da dirección. Si yo quiero ir a esta silla, ¿qué debo hacer? Mi cabeza va a dar la dirección ¿a qué? A mis pies, ¿cierto? Para caminar y llegar a donde está la silla. O sea que los miembros están sujetos ¿a qué? A la cabeza. No es complicado, ¿cierto? Es sencillo. Los miembros están sujetos a... Pero es que el Señor siempre hace esto. Él toma cosas naturales para explicar principios espirituales. Entonces, recibimos a Jesús, pero también fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Nosotros en Cristo y Él en nosotros. Ahora, eso es algo clave que necesitamos entender, ¿sí? Que fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Coloque ahí usted. Tengo una posición en el cuerpo. Tengo una posición en el cuerpo. O sea que, ¿cómo fue usted introducido en el cuerpo de Cristo? ¿A través de qué? Del bautismo, ¿cierto? El Espíritu Santo lo introdujo en el cuerpo de Cristo. Eso se llama el bautismo en Cristo. Por eso es que es necesario conocer y entender y ejercer su lugar como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que conozcamos, entendamos y ejerzamos el lugar como miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:25. Primera de Corintios 12:25. ¿Me la colocas en la NBI, por favor? Dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. O sea que cuando entendemos que hacemos parte de un cuerpo y que somos miembros, Él quiere que ¿qué? Que no haya ¿qué? División, ¿sí? Si empezamos a entender que somos miembros del cuerpo de Cristo, vamos a empezar a andar ¿en qué? En unidad. Si no entendemos que somos miembros de un mismo cuerpo, cada uno va por su lado, cada uno tiene sus propios planes, cada uno hace las cosas ¿qué? A su manera. Pero cuando entendemos y meditamos en esto, oiga, yo soy un miembro
dentro del cuerpo de Cristo. Y Jesús es la cabeza, así que Él da dirección. Y hay una manera como, cada uno tiene diferentes maneras, ¿cierto?, de hacer cosas. Pero nosotros queremos hacerlo ¿a qué? A la manera de Dios, a la manera de Él, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay una, yo me acuerdo, hay una canción, creo que era de Vicente Fernández, que decía, a mi manera, pero no es a mi manera, es a la manera de Él. Entonces, a mi manera es la manera de entrar al diablo, al infierno, ¿no? A mi manera, pero es a la manera del Señor. Él es la cabeza, pero necesitamos ¿qué? Considerar estas cosas. Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Entonces él va a darnos un paralelo entre la iglesia y el cuerpo humano. Pablo mismo agarra ese paralelo, ¿no? Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Si quieres en la Reina Valera, está bien. Dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿cierto? Usted tiene un solo cuerpo, pero ese cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces aquí Pablo está dando un ejemplo acerca de nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Dice, sí tiene muchos miembros, pero ¿qué? Es un solo cuerpo, es un solo cuerpo. Amén. Muy bien. Primera de Corintios 12, 15, sigamos en el 15. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Será que está bien o no? No, ¿cierto? Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Somos diferentes, ¿cierto? Entonces algo inicial que debemos aprender al discernir esto es que no nos debemos comparar, ¿sí? ¿Por qué él está diciendo esto? O sea, ¿por qué él está aclarando esto? Porque al parecer, ¿cierto?, va a pasar entre nosotros los creyentes que muchos miembros van a querer ser como otros miembros, ¿sí? O sea, que nuestra tendencia en la carne es, ¿y por qué yo no soy? ¿Y por qué yo no soy aquel? ¿Y por qué yo no soy este? Pero él está explicando, ¿cierto? Porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Entonces, porque no soy el que predico, no soy del cuerpo. O porque no estoy en audiovisuales, no soy del cuerpo. No, cada uno ¿qué? Tiene una función específica. ¿Usted se imagina sus manos allá? No, ¿cierto? Se vería como rarísimo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tus manos estuvieran en los pies? ¿Cómo te verías? ¿Sí? ¿Te puedes imaginar allá? ¿Tus manos allá? Sí, no, sería súper raro, exacto. Pero, ¿cierto? Las manos son muy útiles, pero no las queremos en los pies, ¿o sí? No, no, ¿cierto? No la queremos. Sigamos. Mire que se pone más raro la cosa. 16. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Entonces imagínese usted una oreja que quiere ser ¿qué? Un ojo. Tal vez piense que el ojo tiene visión, ¿cierto? Y está en todo el frente de la cara. Todos lo ven y recibe muchos halagos. Uy, no, ese ojo, todo el mundo lo está viendo. Pero sería muy raro, ¿no? Dios te llamó a ser tú mismo. ¿Dios te llamó a qué? Como tú eres. Como tú eres, ¿cierto? De la manera como tú eres. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra tendencia es ¿a qué? A compararnos en nuestra carne. Está bien que admires otros miembros, pero sé tú mismo. Y debes darle gloria a Dios a lo que Él te llamó a hacer. Segundo punto es, hay un lugar establecido para ser bendecido.
hay un lugar establecido para ser bendecido. Entonces usted debe entender su lugar de gracia, ¿no? El lugar de funcionalidad, entender la gracia que Dios le ha dado. ¿Cuál es el propósito de esos dones que Dios le ha dado? Para bendecir a otras personas. Entonces usted necesita reconocer la gracia que Dios le ha dado, ¿para qué? Para bendición de otras personas. El mundo ha vendido la falsa idea de tú puedes ser lo que quieras. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Pero la Biblia, ¿qué dice en Efesios 2:10? Que Él nos preparó de antemano, Él preparó de antemano buenas obras para que nosotros, ¿qué? Andemos en ellas. ¿Sí? El mundo vende la idea, puedes lograr lo que te propongas. Aún a nuestros hijos, ¿qué les decimos? Serás efectivo haciendo lo que... Tú le puedes decir eso a tus hijos, ¿no? Puedes lograr lo que te propongas, pero tú deberías decirle a tus hijos, serás efectivo haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Reconocer que Él es el autor de la vida. Reconocer que Él sabe lo que nosotros necesitamos y en dónde debemos estar haciendo. Él lo conoce todo, él hizo un manual para que nosotros hagamos eso. Muy bien, versículo 17. ¿Estamos en qué? No, pero el texto base está en 1 Corintios 12, ahora vamos al 17. 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Sí se acuerdan ustedes de la película de ese Monsterín? ¿Cómo era que se llamaba ese chiquitico que era todo un ojo? ¿Cuál? Ese señor. Por eso era un monstruo, ¿no? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea que otra cosa es que los miembros nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Porque si fuera todo un solo, ¿sería un qué? Un monstruo. ¿Qué? ¿Un Wazowski? Mike Wazowski, sería un Mike Wazowski. Claro, ¿no? Eso es doctrina. Versículo 19. Sigamos, 18, perdón. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros como cada uno de ellos en el cuerpo como Él. No es como yo quiera, es como Él quiso. A Él le plació, ¿cierto? Pero hay un orden, hay un plan, un propósito. ¿Ahorita qué se da? El hombre que no quiere ser hombre y que quiere ser mujer. Y la mujer que no quiere ser mujer, que quiere ser hombre, ¿cierto? O sea, es rebeldía, es rebeldía. Si el cuerpo solo tuviera una parte, estaría en desventaja. Habría cosas que nosotros no podíamos hacer. O sea que necesitamos honrar el lugar que Dios nos dio. Tú no eres un accidente. Amén. ¿Tú no eres qué? Y no vayas a orar para ser transferido. La gente cambia de parecer, pero Dios no cambia. En ocasiones dentro del cuerpo de Cristo hay roces, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Y cuando ahí pasa esas cosas, ¿qué queremos hacer? Salir, ¿cierto? Salir corriendo. ¿Sí? Pero lo que nosotros debemos hacer es que pasar por alto la ofensa, andar en amor, ¿cierto? Y ya, solucionar esa situación. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Pasemos al 20. Vamos a leer del 20 al 25. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que
en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya, se lo leo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, ninguno es más importante que el otro. Cada miembro cumple una función, ¿cierto? Especial, una función clave. Y Dios nos puso cosas para que sobraran o colgantes allí que no sirven para nada. Cada uno, Dios ha puesto dones, ¿cierto? Y debemos exponerlos al servicio en la iglesia local. Ahora, el dedo chiquito en la mano, ¿sí? Pareciera muy débil, pareciera que no sirve para mucho. Pero, ¿qué tal un músico? Alguien que toque la guitarra, por ejemplo, o el piano, ¿será que lo necesita? Claro que sí, ¿cierto? O cada uno de nosotros, si de pronto no es algo de su trabajo constantemente, pero igual, ¿quién quiere que lo corten? El dedo pequeño. Nadie, ¿cierto? Miembros sanos hacen un cuerpo sano. Miembros sanos hacen un cuerpo sano. Miremos 26, 27, versículo 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿qué está diciendo? Si un miembro padece, ¿qué va a hacer los demás? Se duelen todos los miembros, ¿cierto? Si una parte no funciona bien, entonces, ¿cómo se siente el cuerpo? O sea, eso no pasa de que a usted se golpeó muy duro el dedo y como que todos sus otros miembros, normal, la hermana Natalia le pasó algo con la rodilla, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo se sentía en sí de manera general? Siendo que fue solamente en la rodilla, pues se sentía ¿cómo? Incómoda, ¿cierto? No pudo venir allí a la clase, entonces no se sentía bien. O sea que todo el cuerpo ¿cómo? Se duele, ¿cierto? Se duele porque un miembro está sufriendo. Ahora, imagínense, si le ha pasado a alguno que se ha golpeado un dedito allá con la borde de la cama, ¿sí? Usted sí le dice, oiga, qué dedo tan bruto. ¿Sí? No, ¿cierto? Eso hace, ese golpe en ese dedo tan pequeño hace que todo el cuerpo se afecte. Eso es, por todos lados sube rapidito, ¿sí? Así debería ser en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Si alguien no está bien, eso debería ¿qué? Afectar a todos. Dice acá, por lo general notamos ciertos órganos cuando nos molestan. No hay problema si todo funciona bien. Algunos de nosotros ni siquiera hemos podido entender todo lo que hay en el cuerpo. Tenemos partes que ni conocemos o hemos visto. Ciertamente estamos agradecidos de tener cada parte y si funcionan bien, no nos damos cuenta, no las notamos. Pero si una de ellas falla o deja de funcionar, ¿qué viene a ser? Un problema. Nos toca ir al doctor, hacernos exámenes y empezar ¿qué? A atenderla. Asimismo, el cuerpo de Cristo es sobrenatural. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los dones, ¿sí? Primera de Corintios, de los dones del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:1. Vamos un momento allí. Para entender qué fue lo que nos fue dado. Primera de Corintios 12:1. Porque dice acá, no quiero hermanos que ignoren acerca de qué, de los dones espirituales. Entonces les explico un poco. A cada uno de nosotros se nos ha sido dado dones, ¿sí? Y la Trinidad, que es ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad nos dio dones, ¿sí? El Padre dio dones, el Hijo dio dones y el Espíritu Santo dio dones, ¿sí? Estos dones que vamos a leer un momento aquí en Romanos 12 son dados por el Padre, y esto que vamos a hacer es entender qué dones están dispuestos allí y por medio de esos
podemos entender un poquito más por qué es nuestra personalidad o por qué somos así. Porque sabe que cada uno de nosotros miramos la vida o la perspectiva de acuerdo a nuestro don, ¿sí? Y miremos Romanos capítulo 12, versículo 4. Bueno, desde el 3. 12:3. Romanos 12:3. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿sí? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces me gusta que dice, somos miembros ¿qué? Los unos de los otros, o sea que estamos también en disposición para ayudarnos los unos con los otros, de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado. De manera que teniendo diferentes dones, según ¿qué? La gracia que nos es dada. O sea que usted tiene un don, ¿es debido a qué? A la gracia de Dios, debido a la gracia de Dios. ¿Sabe que Nabucodonosor, y una vez predicando acerca de eso, Nabucodonosor sacaba pecho por todo lo que había logrado y todo lo que él había hecho? Y dijo, y el Señor pensó y le dijo, voy a quitar, ni siquiera lo voy a juzgar, ni siquiera lo voy a condenar, voy a quitar de mi gracia de ti, a ver qué tanto eres. Y él quitó de su gracia en Nabucodonosor. ¿Y sabe qué se encontró haciendo al otro día? Comiendo hierba como los animales. Y eso se le crecieron las uñas que parecían unas garras, ¿sí? El hombre que había conquistado todo el mundo conocido, ¿sí? El hombre que diríamos es el más poderoso en su momento, pero sin la gracia de Dios somos como animales, no somos nada. Y a veces sacamos, lo dice la pastora, a veces sacamos pecho de nosotros mismos, ¿cierto? Pero realmente sin la gracia de Dios nosotros no somos nada, no somos nada. Entonces, él dice que ha sido puesta gracia en nosotros. ¿Y gracia es qué? Que a través de eso Dios bendice a más personas. No sé usted en qué tiene gracia, ¿sí? Pero usted debe entender que esa gracia que Dios ha colocado en su vida es ¿para qué? Para bendición, para bendecir a otras personas. Amén. Puede ser, miremos qué tipo de gracias ha dado el Señor. El Padre dice, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, un don se llama ¿cómo? Profecía, pero eso es un don motivacional. Y uno lo encuentra generalmente, ¿saben qué profesión? En los auditores, ¿sí? Usted piensa en un auditor y dice, no, esos son criticones, llegan allá y llegan a molestar y a auditar. Pero realmente, si uno entiende el propósito del auditor, es una buena intención. Por eso se creó ese cargo. ¿Cuál es el propósito de un auditor? Corregir lo que está mal, ¿cierto? Corregir lo que está mal. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A ninguno, ¿cierto? O sea, en la carne a ninguno. Pero si entendemos el propósito, la corrección es ¿para qué? Para bendición. Entonces, alguien que tiene esa de profecía, generalmente tiende ¿a qué? A estar constantemente ¿qué? Corrigiendo. Y generalmente una persona que tiene ese don de profecía ve las cosas de un punto de vista que siempre hay algo por mejorar. Siempre hay algo por mejorar. O sea, esa persona no se queda así como conforme, sino que dice, no, esto hay que corregirlo, a esto hay que mejorar. Y a veces parecieran muy criticones, ¿cierto? Muy negativos, pero realmente es esa gracia que Dios ha puesto en la persona, ¿para qué? Para mejorar los procesos, para mejorar las cosas, amén. Ellos, por ejemplo, con el pecado, con cosas que salen de orden dentro de la iglesia, son muy buenos, fluyendo en el amor de Dios. Entonces necesitamos entender este don. Vamos, profecía. Vamos al siguiente, el de servicio. ¿El de servicio es cuál? Esa gracia, ese favor para servir a otros, ¿sí? Para ayudar a otras personas. Necesitamos ayudar a otras personas. El siguiente, el de la enseñanza, que tiene gracia ¿para qué? Para enseñar. Eso no es mucha complejidad, ¿cierto? Hay una manera que cosas que son difíciles de pronto a veces de explicar, una persona que tiene la gracia de enseñar, lo hace ¿qué? Fácil.
El siguiente, el que exhorta, es el animador. Esa persona que hace, no, el que exhorta no es de corrección, sino más bien de animar a otro. ¿Sí? Personas que están mal, entonces esa persona ¿qué? Lo va a levantar el ánimo. Bien, el que reparte es una persona dadora, es una persona que todo el tiempo está pensando ¿en qué? En dar a otros. El que hace misericordia es una persona compasiva con otros. ¿Son cuántos? ¿Cuántos dones vimos? 7. Y voy a darles un ejemplo rápido así. Si yo tengo un vaso y llega y se me cae, ¿sí? Cada persona va a tomar una acción de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo al don que Dios le ha dado. Entonces, si a mí se me cayó el vaso, ¿cierto? Por error, ¿qué va a hacer el que tiene el don de profecía? Si me va a corregir, pastor, pero es que si usted va y lo coloca aquí, esto está de bajada, pues obviamente se le va a caer, ¿cierto? Me va a pegar mi regañada, pero tiene razón, ¿sí? Él me va a decir eso. Pero el que tiene el don de servir, ¿qué va a hacer? Oiga, sale corriendo y trae el trapero, ¿cierto? Y el que tiene el don de dar, va y dice, allí venden la aromática, vea, vaya y compre la aromática, ¿cierto? Él pone la plata para ir a comprar la aromática. El que tiene el don de misericordia, pastor, ¿se alcanzó a quemar? Sí, su manito, ¿cómo está, pastor? ¿Está bien? El que tiene el don de exhortar, tranquilo, eso nos pasa a todos, eso no tiene ningún problema, ¿sí? A mí también me ha pasado. Y el de enseñanza, pues me va a enseñar cómo es que se debe hacer, sin tan fuerte como el de exhortar, ¿cierto? Entonces el de enseñar me dice, pastor, esta mesa le puede ayudar mejor, ¿cierto? Porque ella es plana y si usted ve, ella no tiene inclinación y pues no se le va a caer. Él me va a enseñar que dónde es que es la cosa, ¿cierto? El otro me va corrigiendo. Entonces, mire que cada uno, de acuerdo a su don, ¿alguno estaba equivocado? No, pero cada uno vio desde la perspectiva y de acuerdo a la gracia que Dios le ha dado. Amén. Entonces uno a veces se pone bravo con uno y el otro, ¿y este qué está enseñándome? ¿Y este por qué se me está regañando? ¿Cierto? Sí, pero es la manera como fuimos, ¿qué? Cableados. Es la manera como Dios nos hizo. Bien, y necesitamos crecer en eso. Necesitamos entender esos dones. ¿Y esos dones están para qué? Para ser de bendición. Entonces, estos dones fueron dados por el Padre desde que usted nació. No desde que nació nuevo, sino que usted de chiquito ya viene así, ¿sí? Con esa pinta, con esa forma. Pero cuando usted nace de nuevo en Cristo, esos dones dentro del cuerpo de Cristo se hacen efectivos para cumplir el propósito y el llamado de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos aprendieron de dones motivacionales? ¿Bien? Claro, sencillo, ¿cierto? Y práctico. Bueno. Hola, es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, quiero decirte que Él te ha estado esperando todo este tiempo con los brazos abiertos. Y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando cómo, te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, tanto en pensamientos, palabras y acciones. Y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y nuestra invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invitamos a que cierres tus ojos y digas, Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que tú fuiste resucitado de los muertos. Me arrepiento por haber vivido una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Y gracias porque hoy soy libre. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, por favor escríbenos al 320-13
0924. FamiFe, juntos es mejor.